Bueno, vamos a continuar con este circuito básico. Es uno de los circuitos más básicos para controlar un motor, ¿no? Pero por más que digamos que es básico, tiene aplicaciones importantes, se podría decir importantes, por la magnitud de cargas que manejan los motores que son son controlados por este tipo de control, marcha por impulso. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pensemos qué aplicaciones pueden ser y, y pensando y recordando y por experiencia vemos, eh, este, vamos a nombrar, por ejemplo, los puentes grúa. No sé si han ido alguna vez a un almacén grande donde tienen que mover cargas pesadas de un lugar a otro, almacenes grandes o líneas de producción donde tienen que mover cargas pesadas de una línea a otra, tienen que hacer traslapes de materia prima, muchas cosas, muchos, muchas industrias donde hay ese tipo de trabajo, donde se necesita ese tipo de trabajo, donde el motor tenga que ser controlado de esa manera, ¿no? Marcha por impulso. Los puentes grúa. Los puentes grúa eh, el control remoto, en este caso remoto se llama porque actualmente ya los puentes de grúa su control es inalámbrico, ya no es con cable. Entonces el control remoto, vamos a llamarlo así en general, el control remoto, eh, eh, los pulsadores que tiene el control remoto, ya, vamos a buscar ahorita en Google, ya, sí, vamos a buscar en Google control remoto, control de puente grúa, como para ir haciendo un poco más, este, entretenido esto, buscando ya de puente grúa, imágenes, ya, y son estos, ¿ven? Miren, ¿sí? Son estos de aquí. Estos pulsadores, ninguno de ellos, ya, ninguno de ellos, cuando son pulsados por el operador, por ejemplo, a ver, por ejemplo, miren, cuando son usados por el operador, tiene su parada de emergencia, tiene este de acá, por ejemplo, este es un control inalámbrico. Esto que ven ustedes como un fierrito es su antena. No, perdón, la antena es la negra, esto no. Este verde enciende el puente grúa, este es el start del sistema. Entonces con esto tenemos una flechita hacia abajo, hacia arriba. Las flechas indican las direcciones a donde se va a mover el puente grúa. Ya, este, izquierda, derecha. El puente grúa tiene movimientos X, Y, ¿sí? X, Y. Entonces se mueve para izquierda, derecha, adelante, atrás, ¿no? Se tiene que mover en todo el área en todo el área donde se necesita trasladar la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos pulsadores son, no tienen retención, o sea, si uno lo presiona, no se queda ahí enganchado o sostenido o, o activado, no se queda. Sacamos el dedo y retorna al estado inicial. O sea, sacamos el dedo y el movimiento del puente grúa se detiene. ¿Sí? Se detiene. Ahora, el que no conoce un puente grúa, ponemos acá y va, ahí están los puentes grúa, ¿ven? Miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Estos son los famosos puentes grúa. ¿Y por qué digo XY? Porque miren acá. Miren cómo levantan cargas, levantan fierros, ¿ven? Miren, ¿ven? ¿Por qué digo que tiene XY? ¿Por qué? Porque esta viga horizontal se mueve hacia atrás y hacia adelante, se mueve en todo el área y a la vez también tiene un carro auxiliar, ¿sí? Que se mueve en ese sentido, ¿no? O sea, los movimientos de ambos son transversales. Para que se mueva la viga, para que se mueva esta viga,
¿ya? Para que se mueva esta viga que se mueve por todo el área, ¿ya? Que es la más grande, tiene su motor eléctrico. Tiene dos motores, hasta cuatro me parece. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Depende del tipo de puente de grúa, ¿ya? Entonces, eh, estos motores son los que mueven a todo el puente de grúa, ¿no? O sea, se podría decir que es el movimiento de traslación, porque traslada el puente, ¿no? Traslada el puente. El otro movimiento es el movimiento transversal, se podría decir, ¿no? Que se mueve este carro se traslada y tiene un motor. Acá miren, este motorcito de acá, ¿no? Entonces vamos a buscar un dibujo donde esté más claro. Aquí, aquí está más claro. Aquí está más claro, miren, miren. Ya. Miren, este motor, este de aquí, en las cuatro esquinas, hay cuatro motores, ya que pues, se podría decir que son los de traslación, traslada todo. Entonces este de aquí es el carro, ¿ya? Que también es movido por un motorcito. Acá hay un motor, miren, ¿ve? Acá hay un motor. ¿Ya? Este motor es el que también traslada este carro por toda la viga. Entonces, todos estos motores funcionan con un control de marcha por impulso. Marcha por impulso. Y aparte tenemos un tercer control de otro motor que es el que enrolla el cable, desenrolla y enrolla el cable de la pasteca, del gancho, se puede decir, ¿no? Todo el conjunto se le llama pasteca, ya, pero más específico le podemos decir gancho, ¿no? El gancho donde se ancla o se sujeta o se engancha la carga, ¿no? Acaba la carga. Y esta pasteca sube y baja, ¿no? Baja para enganchar la carga, sube, ¿m? Soltamos el control y se detiene también donde esté. En el momento que soltemos el botón, ahí se va a quedar. En el lugar donde soltemos el botón, ahí se va a quedar. A la altura a la altura donde soltemos el dedo, ahí se va a quedar. Donde saquemos el dedo, ¿sí? Entonces, este es un puente grúa con motores controlados por marcha por impulso, ¿no? Ningún motor se queda funcionando todo el tiempo. Solamente funcionan mientras estemos con el dedo en el pulsador, tal como estamos viendo en nuestro diagrama del cadecivo, ¿no? Tal cual, miren, tal cual. Nos faltó cerrar los breques para ver, a ver. Tal cual. Soltamos y se detiene el motor. Soltamos y se detiene el motor. Aquí observen el motor aquí. Soltamos y se detiene el motor. Aquí faltó ver algo que conozcan también una forma de simular una falla. Es haciéndole clic encima al, al relé térmico. Este es el relé térmico, recuerden, ¿no? Entonces nosotros hacemos una simulación. Sí, una simulación aquí. Y ya se tiene que activar el contacto. Ajá, miren, acá hemos nombrado mal el contacto auxiliar porque el relé térmico de aquí es F1 y aquí lo hemos puesto F2. Es por eso que no se abre este. Miren. Vamos a salir de la simulación para poder nombrarlo correctamente. Es F1. Porque así como está F2, me está diciendo que ese contacto auxiliar de un relé térmico es de otro relé térmico, no es de este F1. Entonces le ponemos correctamente F1 y ahora sí, cuando entramos a simulación, ahora sí se va a abrir ese contacto. Hacemos clic encima del relé térmico y eso va a hacer que simulemos una falla. ¿Ven? Miren, se abre el contacto y como ya se activó el relé térmico por algún problema que ha tenido el motor, el circuito ya no funciona. Vamos a entrar a simulación nuevamente. Simulación, ya se activó.
y no funciona el motor. Miren, no llega a energizarse la bobina del contactor KM1 porque el circuito está abierto, mire, está abierto, ¿verdad? ¿No? Está abierto, no pasa la corriente, no pasa la energía y no se energiza el contactor. La bobina del contactor, perdón, la bobina. Observemos aquí mientras vamos dibujando, miren la denominación de los bornes, de los componentes, miren, como hemos visto en el video anterior, A1, A2, 13, 14, 11, 12 para cerrados, 13, 14 para abiertos. También son, todos los cerrados terminan en 1 y 2, miren. Excepto el relé térmico, que tiene su propia denominación de bornes o terminales, ¿sí? 95, 96 para el cerrado, ¿no? Entonces, para poder reiniciar o reanudar la operación del circuito, vamos a darle clic nuevamente encima y ya retorna a su estado inicial. Es como si estuviéramos reseteando. ¿Se acuerdan que explicamos cómo funciona el relé térmico? Es como si estuviéramos reseteando, ¿no? Aquí en el KDCIMO es así, ¿no? Es un simulador. Tenemos que conocer cómo simular, ¿no? Una falla en este caso, en el relé térmico. Entonces, ya hemos visto una de las aplicaciones típicas de las marchas por impulso, ¿ya? Que es un puente grúa, ¿no? Por seguridad, esto lo hacen por seguridad porque las cargas están en movimiento, tiene que haber un buen control del movimiento del puente grúa y de la carga, ¿no? Para cualquier cosa que suceda o vean que está en peligro la carga, que se puede caer, sueltan y se detiene inmediatamente la carga, ¿sí? Entonces, esto es el circuito más básico en lo que es control eléctrico para motores trifásicos, ¿sí? Ahora, el siguiente circuito es el arranque directo. Ya vamos a cambiar acá el título de una vez y le ponemos arranque directo. Arranque directo. Me olvidaba. A ver, disculpen, me olvidaba, cancelo. Esos motores del puente grúa, ya, como se trasladan para adelante, hacia atrás o a la izquierda, a la derecha, tienen un circuito de inversión de giro, un circuito con inversión de giro, ya que eso lo vamos a ver en la práctica, allá en el taller, ¿sí? En la práctica vamos a hacer circuitos con inversión de giro, ¿sí? Porque el motor tiene que revertir su movimiento para poder llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Constantemente gira hacia izquierda, derecha, para poder trasladar el puente grúa, el carro y también el mismo motor que mueve el gancho, de igual manera tiene el circuito con inversión de giro, porque tiene que girar en un sentido y en otro para desenrollar o enrollar el cable de acero, ¿no? Que está conectado al gancho, ¿sí? Entonces eso me olvidaba ese detalle, es un circuito con inversión de giro. Ahorita lo vamos a ver, vamos a abrir muchos circuitos para poder analizarlos rápidamente, pero aquí estos circuitos básicos les quiero explicar solamente para que sepan cómo puedan ustedes dibujar sus circuitos, realizar el circuito y simular, ¿no? Simular. Entonces ahora sí pasamos a arranque directo. Arranque directo porque quiero que vean detalles de este arranque directo. Arranque directo, ahí lo tenemos, arranque directo. ¿Qué le falta para que sea un arranque directo? O sea, para que ya sea un arranque, ¿no? Ya sea un arranque. El anterior bueno, marcha o arranque, podría ser sinónimo, ¿no? El arranque directo eh, de el arranque directo se caracteriza porque tiene en paralelo, ya en paralelo aquí al pulsador Start. Vamos a cambiar el nombre aquí, miren. Acá le podemos poner incluso nosotros el nombre que querramos, miren. Start. No, dejémoslo con S2, estaba S2, ¿verdad? Ya, dejémoslo con S2.
Acá le podemos poner texto, miren. Podemos poner start, ok. Y ubicamos dónde queremos poner nuestro start. Ahí está, a ver, se dan cuenta. Si nos parece muy grande, acá en fuente, bajamos a 14, ¿sí? Ya, a ver cómo se ve. Ok, ya está mejor, está más chico. Ya, start y stop. ¿Por qué es stop? Porque es cerrado y cuando lo pulsemos va a abrir el circuito. ¿Sí? Entonces, otra vez otro texto. El mismo, miren. Control C, Control V. Y aparece acá arriba el start. Miren, acá lo traemos para acá. Y ya no se llama start, sino se llama stop. Stop. Y ya está. Start, stop. Ya, vamos por aquí un poquito más. Ya está, listo. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le falta aquí para que cuando nosotros, cuando estamos pulsando el start, ya miren, vamos a energizar. Cuando estamos pulsando el start, ¿qué le falta para que la bobina se quede energizada permanentemente? ¿Qué le falta? A ver, tenemos que nosotros pensar un poco también, ¿no? ¿Qué le falta? Ah, le puede faltar de repente otra línea paralela, ¿ya? Que sea independiente de que yo esté pulsando o no este componente, este pulsador, ¿no? Esté activando o no, miren, ¿no? Le falta una línea paralela. Entonces vamos dibujando las líneas, vamos dibujando, vamos pensando qué podemos hacer. Entonces, dibujamos aquí, dije línea paralela, pero no le voy a poner pues una línea cerrada así paralela, ¿no? Porque si entro a simulación y energizo, de frente va a energizarse la bobina y va a arrancar el motor todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces nos falta algo que sea controlado también, pues, ¿no? Que responda a una acción, ¿no? Que responda a una determinada acción. No puede ir un cable, ¿no? Estamos conectando directo a la bobina. Entonces vamos a salir de simulación para ver qué podemos hacer. Entonces vamos a abrir aquí, suprimimos, damos clic encima, se pone en rojo y suprimimos. ¿Qué puede ir aquí? A ver, un contacto, otro pulsador que puede ir. Entonces, aquí por lo general siempre va el contacto del mismo contactor. ¿Por qué? Porque cuando pulsamos, miren, vamos otra vez a la simulación. Cuando pulsamos, se energiza. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? De repente un contacto de él mismo, aquí, para cuando se energice, ¿no? Un contacto abierto que va a cerrar, miren, podemos poner un contacto abierto, del mismo, ¿ya? Lo cableamos, para, lo cableamos, ¿ya? Y con esto ya tenemos otro componente, se podría decir, es un contacto, ¿no? Es un contacto, pero eh, aquí tenemos que nombrarlo, porque si, por ejemplo, si lo dejamos en K nada más, mira, si lo dejamos con K nada más, no va a responder, miren, no va a cerrar, porque no estamos definiendo de quién es, de qué componente es este contacto, ¿no? De qué dispositivos, desde un relé, es de un contactor, es de un temporizador, no sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es nombrarlo correctamente. Aquí, cuando pulsamos, ¿qué pasaría si cuando pulso, este de aquí también actúa? O sea, cambia de estado, cierra. ¿Qué pasaría? También por esta línea también le llegaría la energía a la bobina y también se quedaría, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuera de él mismo? Entonces, mientras él está energizado, se quedaría enganchado con este contacto, ¿no? Se quedaría con su propio contacto. A ver, vamos a probar si resulta. Vamos a ver. K,
M1. Listo. Ya le hemos dicho al software, acá al circuito, que este contacto es del mismo, es su contacto. Vamos a simular nuevamente. Falta energizar, energizamos. Ya miren. Entonces, si es de KM1, entonces mientras KM1 esté energizando, KM1 se está energizando por ambos lados, por ambas líneas. ¿Sí? Por ambas líneas. Entonces yo suelto acá y él va a seguir energizado por su contacto KM1. Va a seguir energizado. Entonces, ahora, esto no se va a detener, el motor no se va a detener. Vamos a cerrar acá el breaker. El motor no se va a detener mientras yo no abra el circuito. Lo puedo abrir con este contacto, con cualquiera de ellos. El stop, ¿cómo voy a abrir en este punto? Pulsando el pulsador, pulsando este pulsador rojo, accionando el pulsador rojo, o accionando acá la parada de emergencia, o activando el relé térmico. Miren, está girando el motor y de pronto, bueno, ocurre una falla en la parte mecánica y se traba el motor. Se atasca y empieza a subir la corriente y el relé térmico responde, miren, y apaga. Desconecta el contactor y apaga el motor. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo funcionó? ¿No? Entonces vamos a la máquina, revisamos qué ha sucedido, resolvemos el problema y reseteamos el relé térmico. Listo. Y quedó nuevamente preparado para un nuevo arranque y que siga funcionando. ¿Ven? ¿Ven? Por más que yo siga pulsando ya no pasa nada, ya no sucede nada, no hay ninguna otra acción porque él mismo se está autoalimentando, ya se está autoalimentando por su propio contacto. Este no es un contacto de enclavamiento, por si acaso. Hay un temita con ese término de enclavamiento que lo que veo siempre que es más mal usado, ¿no? Veo muchos videos de YouTube, de otras empresas, veo profesionales que usan ese término equivocadamente. No es enclavamiento, este contacto no es de enclavamiento. Enclavamiento tiene otro significado. Ya, este contacto lo podemos llamar correctamente como autoalimentación, contacto de enganche, contacto de retención, ¿sí? Pero no de enclavamiento. Enclavamiento tiene otro significado existen los contactos para enclavamiento, pero es de otro circuito. Por ejemplo, el primer circuito donde se usan los contactos de enclavamiento es en una inversión de giro. Y así en estrella triángulo también, en arranque estrella triángulo y en muchos otros arranques. O controles también. Entonces, no es enclavamiento, ojo, no es enclavamiento, acuérdense, enclavamiento, no lo es. ¿Sí? Seguro muchos dicen. El contactor no ha enclavado. Así también es otra forma que he escuchado bastante, ¿no? El contactor no ha enclavado. Cuando no funciona, ¿no? El contactor no enclava, no enclava. No es así. El contactor no se conecta o no se energiza o no funciona simplemente, pero está mal dicho que no enclava, ¿sí? Buscamos en un diccionario y enclavar no es accionar, no es así, ¿sí? Está mal usado ese término. Entonces aquí vamos a apagar desde aquí, apagamos, arrancamos nuevamente, pulsamos la parada de emergencia, ¿sí? Encendemos nuevamente y ya hemos probado también que sí abre por el relé térmico. Entonces, los tres contactos de parada están funcionando, ¿sí? Están funcionando. Y si abrimos el breaker, obviamente se desenergiza todo el circuito y se apaga. Apaga todo y se detiene el motor. Por esto se dan cuenta, ¿no? Estamos ya aquí con el arranque directo. Estos subtítulos no cambian porque siempre va a ser circuito de fuerza y circuito de control. Entonces, ya hemos visto que de una marcha por impulso a un arranque directo solamente varía. La única diferencia es que tenemos un contacto de retención para el contactor.
¿sí? Para el contactor, entonces ya con eso se queda encendido todo el tiempo. Es lo único que nosotros vamos, presionamos Start y se queda permanentemente funcionando hasta que alguna falla lo detenga o forcemos la parada con el pulsador stop. Nada más, es todo. Detenemos la simulación y ahora vamos, ya que hemos visto cómo armar un circuito aquí en el KDSIMU, ya los demás circuitos ya va a depender de cuánto ustedes practiquen, ¿no? Mucho tiene que ver también aquí la creatividad de ustedes, el tipo de circuito que quieran hacer, el, la lógica este, que quieran usar para que su circuito funcione de una u otra manera, ¿no? ¿Cómo quieren que funcione su motor, ¿no? Que arranque, que arranque primero a izquierdas, después a derechas, que funcione por un tiempo y luego esté parado otro tiempo. Para eso se tiene que usar temporizadores. Vamos a trabajar con temporizadores en las clases presenciales. Quieren que se detenga cuando de repente llega a un límite de carrera, ¿verdad? ¿No? Es el control, los circuitos de control eh, son, son muy, ¿cómo se puede decir? Tenemos que usar mucha imaginación, mucha inventiva, mucha creatividad para poder controlar un motor para todas las aplicaciones que hay en la industria, ¿no? Entonces, obviamente sí hay circuitos estándar, circuitos conocidos ya que son bastante usados, ¿no? Pero para aplicaciones especiales, específicas, tenemos que usar un poco la creatividad, ¿no? Por eso aquí va a ser bastante importante que ustedes practiquen que usen bastante este simulador para que dibujen sus circuitos y los simulan y analicen el funcionamiento, ¿no? Se den cuenta cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el circuito, ¿sí? Entonces ahorita perdón, vamos a abrir otros circuitos. Ya esto no lo vamos a guardar porque ya lo tengo yo guardado. Vamos a, ya vamos a abrir un circuito. Por ejemplo acá, ya miren, vamos a abrir nuevamente un arranque directo porque me olvidé de explicar el saludo. Ahora miren, este es otro arranque directo, ya está hecho, ¿no? ¿Qué le hemos agregado aquí? Miren, aquí está nuestro contacto, ¿sí? ¿Qué le hemos agregado? Como vimos en el video de interpretación de circuitos eléctricos, ¿no? La parte teórica explicando el funcionamiento un poco de los componentes. El relé térmico tiene dos contactos auxiliares. Aquí le han agregado, por ejemplo, este contacto, ¿no? Este contacto abierto, el cerrado es para detener el circuito cuando hay un problema por sobrecarga. Y estas rayitas quiere decir que los dos van a funcionar al mismo tiempo, ¿ya? Cuando ustedes vean contactos que están unidos con estas líneas, ¿no? Porque lo van a ver mucho en los circuitos, así como acá y así como acá. Aquí me está diciendo que los tres funcionan simultáneamente. Estas líneas significan simultaneidad, ¿sí? Funcionan simultáneamente. Entonces, cuando hay una falla, este se va a abrir y este va a cerrar. Entonces, si este cierra, ¿qué va a pasar? Miren, se va a encender esta lámpara. ¿Y esta lámpara qué cosa es? Es una lámpara indicadora de falla, ¿no? Indicadora de falla. Nos va a avisar que ha ocurrido un problema, una falla. Ocurrió una falla y tenemos que ir a atender la máquina. Y este es una lámpara verde que nos indica que está funcionando el circuito, ¿no? ¿Cómo le podemos poner colores? Miren, vamos a poner aquí, mira, aquí está, aquí podemos seleccionar los colores. Entonces ahorita cuando simulemos vamos a ver que esa lámpara va a encender el color verde, ¿no? ¿Estamos bien? Y este seguro tiene el color rojo, ajá, de falla, ¿no? Color rojo de falla. Entonces, bueno, vamos a simular para que ustedes vean los colores, ¿sí? Ponemos play, energizamos y le damos arranque. Verde, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Aquí ya tenemos el motor como símbolo, no en 3D como el anterior dibujo.
Y si hacemos que ocurra una falla, se, se desenergiza el circuito, se apaga el motor y enciende la lámpara roja, ¿no? Y miren qué sucedió aquí, miren. Miren cómo actúan los contactos, cómo cambian de estado, miren. Miren, vean fijamente el contacto, abre y cierra simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Así es como funciona. Así funcionan los contactos del relé térmico, ¿sí? Entonces aquí hemos visto ya una variante para arranque directo. Vamos a detenerlo. Vamos a abrir otro circuito. A ver cuál podemos abrir. Ya, para explicarles un poco sobre el enclavamiento. Quiero que tengan eso claro. Acá está, inversión de giro. Bien, tenemos nuestro circuito de fuerza. En el circuito de fuerza de la inversión de giro. Mira, acá vamos a ponerle, acá vamos a agregarle el nombre. Mira, aquí por ejemplo, miren, acá está la N volteada. Podemos girar y ya lo tenemos derecho, ¿no? Miren, ya estamos viendo funcionalidades del software. Aquí, por ejemplo, para la inversión de giro necesitamos dos contactores. ¿Qué es lo que hace uno y otro contactor? Simplemente al motor trifásico, este contactor le hace llegar las fases correctamente en orden, L1, L2, L3, ¿sí? Y el otro contactor lo que hace es le invierte las fases. Si nosotros a un motor eléctrico le invertimos cualquier fase, o sea estos dos cables, le cambiamos de posición, va a invertir su giro. Igual estos dos de acá o los extremos, ¿no? ¿Sí? Los extremos. U1, W1 lo invertimos y va a cambiar de giro. U1, V1 lo invertimos y también cambia de giro. Entonces, pero eso lo hacemos para hacerlo manualmente, ¿ya? Para hacerlo manualmente tenemos que detener el motor. Y al detener el motor se detiene el proceso, ¿no? Se detiene el proceso. Tenemos que buscar hacerlo automático. Entonces, para hacerlo automático, nosotros tenemos que hacer nuestro circuito de fuerza, tenemos que implementar el circuito de fuerza y también el circuito de control, que el circuito de control es el que va a gobernar a los contactores. Aquí los que van a hacer que gire en uno u otro sentido son los contactores. ¿Sí? Miren, si recuerdan el dibujo anterior, el circuito de arranque directo, aquí solo se ha agregado un contactor nada más. ¿Sí? Pero miren, dije que inviertan las fases, ¿verdad? Miren, cuando funciona, miren, vamos a simular para analizar el funcionamiento del circuito de fuerza. Cerramos el breaker principal y arrancamos. Después, primero el de fuerza, luego vemos el funcionamiento del circuito de control. Vamos a darle start, ¿sí? Es un pulso nada más, como hemos aprendido en el arranque directo. Y miren, su contacto de retención hace que el contactor la bobina se quede energizada del contactor K1 y cierran sus contactos y gira el motor en un sentido, ¿no? Horario. Miren, está girando horario porque está llegando la línea 1, le está llegando a 1, la línea 3 está llegando en orden, están llegando en orden, ¿cierto? Entonces, para que invierta el giro, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerle llegar las fases en otro orden, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, en el otro orden, la L1 que viene por aquí, la L1 que viene por aquí, por esta línea, miren, si yo uso un contactor, o sea, desconecto ya no lo uso, o sea, quiero que gire en otro sentido, tengo que usar otro contactor. El otro contactor tiene que hacer llegar las líneas al motor en otro orden. Entonces, miren, yo lo cableo de tal manera que cuando este cierre, o sea, el contactor no va a cambiar, el contactor igual cierra sus contactos en orden. Lo que va a hacer es que va a hacerle llegar las fases en otro orden, ¿sí? Pero yo tengo que cablearlo para que eso suceda. Entonces, miren, la línea 1 viene aquí, la línea 1 viene acá, al primer contacto,
y le está llegando de igual manera como le llega con este contacto de aquí. Igual, la línea 1 le llega al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Entonces, ahora vamos a ver L2. L2 viene por acá, pasa por el segundo contacto del segundo contactor y miren, no llega a la segunda fase, no llega, está llegando a la tercera. Entonces, mi cableado está haciendo que las fases lleguen en otro sentido, en otro orden, ¿no? Y ahora, la tercera fase, que debe llegar a la tercera, no está llegando, está llegando a la segunda, ¿no? Entonces, dónde está el cambio aquí? En estos dos cables de aquí, nada más. Estos dos cables de aquí. Cuando mi contactor cierra, va a hacer llegar estas dos fases, L2, L3, en otro orden. Lo estoy invirtiendo, miren, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera va a girar el motor en otro sentido. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Y lo vamos a ver ahorita cuando yo puse. Por ejemplo, aquí vamos a, nuevamente para que puedan ver, vamos a detener. Lo voy a poner aquí, miren. Vamos a poner texto. Derecha. Este es mi pulsador derecha para marcha en sentido horario o a derechas. ¿Sí? Y vamos a poner al otro pulsador izquierda. Izquierda, acá. Ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos, lo ubicamos bien y ya está. Derecha, izquierda. Entonces, nuevamente entramos a simulación, energizamos y le damos a derechas. Listo, está quedando derecha. Ahora quiero izquierdas, pulso el otro, presiono el otro pulsador. ¿Qué sucede? No funciona. Oh, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Porque este circuito, ya, este circuito, para que, para poder, eh, para poder hacer girar el motor en otro sentido, tenemos que detenerlo. ¿Y por qué no funciona? Miren, ¿por qué no puede girar? Porque acá tengo un contacto, acá tengo en el camino de la corriente hacia la bobina, ¿no? En el camino de la energía tengo un contacto que está abierto. Es por eso que jamás yo pulso acá, no va a encender, miren. No va a llegar la energía aquí, por eso que no enciende. Y a él nadie lo está pagando. Él continúa. ¿Ya? Entonces, necesito detener ¿Por qué detenerlo? Porque al detenerlo, ya se va a desenergizar esta bobina, este contactor se va a detener, va a dejar de funcionar y este contacto va a cerrar. Miren, lo apago, miren, lo apago, no está funcionando, acá tenemos un problema y es una oportunidad para analizar todos juntos por qué no funciona. ¿No? Aquí, ¿por qué no funciona? Debería apagar. Miren, no está apagando. Ah, ya. No es que haya habido un problema, sino que el pulso que yo le doy aquí con el mouse, con el puntero aquí al pulsador, tiene que ser un poquito más de tiempo pulsado, ¿no? Muy rápido estaba quitando el pulso, ¿no? Por eso que no llegaba a abrir completamente el pulsador. Y entonces ya se detuvo y ahora sí puedo darle. Miren el contacto, ya se desenergizó la bobina y su contacto normalmente cerrado volvió a su estado inicial, cerrado. Si está cerrado es porque está listo, esta parte del circuito está listo para que esta bobina sea energizada al pulsar este de acá. Le doy a izquierdas y listo. Cada contactor tiene su contacto de ¿qué? ¿Se acuerdan? De retención. Su contacto de retención. ¿Sí? Todo está cerrado, ¿no? Nada está abierto y va a funcionar, ¿verdad? Entonces, y ahora gira el motor a izquierdas con el otro contactor. Con el otro contactor. Ahora, estos dos contactores jamás deben funcionar simultáneamente, ¿no? Los dos contactores, jamás. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurriría si los dos funcionan simultáneamente? ¿Qué ocurre? Va a ocurrir lo siguiente. Evaluemos, a ver, evaluemos. Imaginemos que
Imaginemos que imaginemos ese instante o ese momento en que los dos funcionen. Miren, va a estar cerrado aquí también, ¿ah? Miren, va a estar cerrado aquí también, ¿ya? Y podemos forzarlo, ¿ah? Podemos forzarlo. Pero no, mejor así analicemos. Así nomás. Bien. L1, no va a pasar nada con L1 porque va a ser su misma línea, miren. El mismo L1 va a pasar por aquí y va a regresar así. Va a estar L1, va a estar acá. L2, ¿qué va a pasar con L2? L2, igual, ¿no? Cierra acá. Ahorita no sucede nada porque las líneas están yendo hacia el motor. Pero ¿qué pasa si este cierra? Miren, ¿qué va a pasar con L2? L2 viene por acá, va a cerrar acá. Y como va a encontrar cerrado aquí también este contactor, ¿ya? L2 se va a juntar con L3. Miren, entonces, ¿qué pasa si yo junto aquí estos dos? ¿Qué sucede? El conocido, una de las fallas más comunes en circuitos eléctricos que es cortocircuito. ¿Sí? Va a ocurrir un cortocircuito, ¿no? Entonces, por eso que no deben funcionar simultáneamente. Para ello, nuestro circuito de control debe evitarlo. ¿Sí? El circuito de control evita que suceda eso. ¿Cómo? ¿No? Colocando aquí antes de la bobina, en cada bobina, ¿sí? En cada bobina, un circuito de enclavamiento. Aquí esto sí se llama enclavamiento, están enclavados. ¿Qué cosa es un enclavamiento? Un enclavamiento no permite que ambos componentes funcionen simultáneamente. Bien funciona uno o funciona el otro. Por nada del mundo deben funcionar simultáneamente porque va a ocurrir un problema. Y si no tenemos la protección bien dimensionada o seleccionada, o, o las protecciones eh, con una correcta coordinación, vamos a tener un accidente, ¿no? Un accidente aquí, dependiendo de la corriente que esté circulando o de la potencia del motor, la corriente sea alta, va a ser grande el accidente, ¿no? Un cortocircuito. Se nos va a incendiar todo, ¿no? Entonces, para eso es este circuito, el circuito de enclavamiento. Estos dos contactos son de enclavamiento, recuerden, ¿ya? Es importante que sepan aquí. Este circuito se usa, esos tipos de circuitos se usan bastante. Se podría decir que son circuitos condicionales. Tenemos se les, se les ofreció, ¿verdad? De circuitos condicionales. Este es un tipo de circuito condicional porque condiciona el funcionamiento de los contactores, ¿sí? Condiciona. Por eso se puede hacer un circuito condicional. También se puede llamar un circuito de seguridad, ¿no? Porque nos ofrece la seguridad de que no va a funcionar al mismo tiempo, ¿no? Al funcionar K2, el contacto de K2, ¿ya? Está enseriado con el K1 y al funcionar K2, y como es contacto cerrado, ambos son cerrados, va a abrir, o sea, va a deshabilitar el circuito del K1, ¿sí? Igualmente, si yo detengo el motor y hago girar el motor en sentido contrario, miren, se energizó K1 y me abrió el circuito de K2. Este circuito no va a funcionar mientras no se detenga K1. Entonces, así están, ¿no? El de K2 está aquí y el de K1 está acá, ¿no? Y así es como funciona este circuito de enclavamiento, ¿no? Sí, y aquí hay unos contactos también de cada contactor que lo que hacen es, miren, cuando están en paralelo, ¿sí? Recuerden, circuitos en paralelo, circuitos en serie, ¿ya? Cuando son contactos en paralelo, ¿qué quiere decir? Que cualquier contacto que cierre va a funcionar, va a encender el indicador luminoso, ¿no? En este caso una lámpara LED. Entonces funciona K1, cierra su contacto, este es abierto, vamos a detenerlo, es abierto, ¿no? Funciona K1, cierra aquí y como está directo aquí arriba va a encender. Me está indicando que el motor está funcionando. O sea, sea izquierda o derecha,
la lámpara va a encender. Lo voy a apagar, ahora a izquierdas, y de igual manera funciona cambia de estado del contacto auxiliar de K2 y hace funcionar a la lámpara, ¿no? En ambos sentidos. Y acá tenemos otro indicador luminoso, otra lámpara. Seguimos la línea y está conectado y está condicionado al cambio de estado de los contactos auxiliares del relé térmico. Vamos a hacerlo fallar y efectivamente desconecta todo y enciende la lámpara roja de falla y nos avisa que hay un problema. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente lo que es la inversión de giro. ¿Sí? Como repito, esto va a depender de que ustedes analicen una y otra vez hasta que entiendan el funcionamiento, ¿no? Ustedes pueden hacerlo funcionar aquí tal cual lo puedan tener en forma física los componentes, ¿no? Pero por eso esto se llama simulador, porque simula el funcionamiento. Sí, es importante que trabajen aquí con el Cadecimu bastante para que puedan familiarizarse y aprender a analizar circuitos, ¿no? A realizar los circuitos, o sea, a crear circuitos y a analizarlos también, ¿no? Crear, simular y analizar circuitos, ¿sí? Entonces, con esto hemos terminado la inversión de giro y vamos a analizar el siguiente circuito. Ya, viene a ser aquí, vamos a abrir otro circuito importante y bastante conocido. Ya hemos visto arranque directo, arranque con inversión de giro, el arranque estrella triángulo, ¿sí? La estrella triángulo. Y aquí está. Vamos a darle menos zoom para poder apreciar todo el circuito completo. Ahí estamos, ¿ven? Mira, aquí le he puesto, por aquí le he puesto el texto, arranque estrella triángulo, circuito de fuerza, acá hay un, acá falta poner, acá debe ser cambiado circuito por circuito de control. De control. ¿Ya? Entonces, ya tenemos correctamente el subtítulo, el nombre de este circuito, de control y se de fuerza. Acordémonos siempre la forma que tienen los circuitos de fuerza y de control. Son típicas, ¿no? Son típicas en los circuitos de fuerzas siempre están solamente los contactores, los relés térmicos, los breakers. Tripolares, todos tripolares. Y el motor, donde veamos el motor eléctrico, el símbolo del motor eléctrico, siempre va a ser el circuito de fuerza, ¿no? No podemos conectar directo de aquí del circuito de control directo a un cable para que funcione el motor, no, ¿no? Nuestro circuito de fuerza, nuestros componentes de fuerza son los que se encargan de hacer llegar al motor las tres fases. Nosotros podemos conectar directo estos tres cables al motor, sin estos componentes. Pero al momento que subamos el breaker va a funcionar directo, también funciona. Pero no va a tener protección ni control, ¿sí? No va a tener control automático ni protección tampoco, ¿no? Y todo motor tiene que tener, para que pueda estar protegido contra cualquier problema en el sistema, sea mecánico o eléctrico, tiene que tener protección, ¿sí? Protección. Y para que funcione de manera automática, que no dependa de la mano de un hombre que esté todo el tiempo ahí eh, haciéndolo funcionar de una u otra manera, necesita su circuito de control con cierta lógica, ¿no? Con cierta lógica. Entonces, para eso es el circuito de control, ¿no? Ya, acá tenemos el circuito de control de un arranque de triángulo, ¿no? Vamos a ver en la teoría, o hemos visto ya en la teoría del arranque de triángulo, ¿sí? Aquí vemos el cableado, ¿no? Este es el contactor principal, ¿sí? Este es el contactor principal. Vamos a ponerle texto principal.
Vamos a ponerle P como principal, ¿ya? P. Ya, P. Este viene a ser el contactor triángulo. Ya vamos a buscar aquí. Podemos dibujar también, miren. Podemos dibujar aquí un triángulo ya que no tenemos formas. Podemos dibujar, miren, aquí así. Triángulo. No está tan bonito, pero un triángulo. Y estrella. La estrella podemos ponerle una Y mayúscula, ¿no? Así. Claro, bueno, así. Ya está. El triángulo vamos a hacerlo más bonito porque no me gusta. Seleccionamos línea y dibujamos líneas. Ahí va a salir mejor el triángulo. Ahí está. ¿No? Ahí tenemos ya estrella triángulo. Entonces, para poder identificar nuestros contactores, tenerlos identificados y saber eh, en qué momento tiene que funcionar uno u otro, ¿no? Entonces ya hemos visto el video, la explicación del estrella triángulo, entonces aquí ya solamente tenemos el cableado, ¿sí? El cableado hecho, cómo se debe hacer el cableado en fuerza y, y el control. Ya, el control si no lo hemos explicado, vamos a analizarlo aquí. Ya, entonces simulamos. Antes de simular primero veamos qué tiene, qué componentes tiene el estrella triángulo o qué componentes necesita, ¿no? Hacemos un reconocimiento de componentes, tanto de fuerza como de control. ¿Qué tenemos de adicional aquí de los dos circuitos que hemos visto anteriormente? Es un tercer contactor, porque en inversión de giro tenemos dos contactores, y aquí tenemos tres. Después todo es lo mismo, ¿no? Motor, relé térmico y breaker, ¿no? Breaker. También lo diferente es el cableado, obviamente. El cableado. El cableado es distinto. ¿Ok? El control. En el control que encontramos. Encontramos lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Los contactos del relé térmico, los auxiliares, el stop, el start, contacto de retención o autoalimentación, un contacto, si es cerrado es condicional, porque cuando funciona KM3, este es de KM3, cuando funciona KM3, este no va a funcionar. O sea, este contacto condiciona, o sea, perdón, KM3 no, este de acá, KM3, él, cuando funciona él, va a abrir acá y va a decir, tú no debes funcionar cuando yo funciono, te está condicionando. Y es por alguna razón. Todo tiene su razón, todo tiene una razón de ser, ¿no? Todo está por algo. ¿Correcto? Igual tenemos una lámpara en paralelo aquí que cuando funciona esta bobina se va a encender, ¿no? KM1 va a indicarnos que el motor está arrancando. Y aquí tenemos los contactos temporizados, miren, temporizados del tipo on delay o retardo a la conexión. ¿Sí? Vamos a usar aquí, estamos usando el contacto normalmente cerrado y el abierto del mismo, temporizador, porque si acá dijera K2T y acá K1T, ¿serían el mismo componente? No, no, porque son el mismo componente si tienen la misma denominación. Pero si basta que tengan una letra distinta, ya es otro componente. Un número distinto o una letra distinta es otro componente. Eso es importante que lo tengan claro. ¿Ya? Vamos a analizar entonces ahorita. ¿Qué más tenemos? Miren acá, miren aquí, miren. Nuevamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un circuito de enclavamiento, miren. KM2 está enseriado con un contacto cerrado de KM3 que está al otro lado. Y, y KM3 está enseriado con un contacto de KM2. Entonces, ¿qué me dice eso? ¿Qué me está diciendo esto? Que estos dos contactores jamás deben funcionar al mismo tiempo, simultáneamente. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es KM1 es el principal y KM2 es el estrella y este es el triángulo, KM3. ¿Ya? Entonces, bien funciona KM2 o KM3. En este caso, en este tipo de circuito, los que funcionan inicialmente, los dos que funcionan entran
en funcionamiento inicialmente son KM1 y KM2. Porque en el arranque estrella triángulo, como hemos visto, primero tiene que arrancar en conexión estrella, pero ese cambio de conexión tiene que ser automático. Si no tiene esto, tendrías que, pues, que parar el sistema y cambiarle la conexión, ¿no? Traer tus herramientas y cambiar la conexión al motor, ¿no? Para eso se hace automático, ¿no? Se hace eso automático. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ya, primero analizándolo así nomás. Ya, primero le doy simulación. Estos contactos temporizados, ¿cómo funcionan? Abren y cierran en un determinado tiempo, de acuerdo a cómo hemos regulado ese tiempo en el componente, en el temporizador. En el taller vamos a trabajar bastante con temporizadores, pues son muy importantes. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí ya listo para probar, ¿correcto? Analicemos el circuito de fuerza, ¿ya? A ver, de acuerdo al funcionamiento del control. Entramos a simulación, ya está cerrado. Simulación, energizamos control y fuerza, y ya está listo para arrancar. Este es el start, ¿ya? Este es el start. Le damos a start y miren lo que sucede. Miren acá, empieza a parpadear, a parpadear. Si está parpadeando aquí, este es el símbolo de temporizador. Este es el símbolo de la bobina del temporizador. Actualmente o nunca han tenido bobina esos temporizadores, ¿no? Nunca se puede decir de que yo he nacido, tengo uso de razón. Los temporizadores no llevan bobina. Se lo dibujan así como si fuera una bobina y una cajita con una X. Pero ¿qué sucede? Miren, ¿qué sucedió? Tienen que darse cuenta de lo que sucede, ¿no? Para que puedan entender. Miren, le doy Start. No, perdón, Start es aquí. Ya. Le doy Start. Mira, aquí está contando el timer. Está contando. Ahorita va a cambiar. Ajá, cambió. ¿Dónde está el contacto de K1T? El temporizador es K1T. Aquí está. Ya miren. Vamos a analizar aquí, a seguir analizando el circuito. Nuevamente vamos a probarlo. Nuevamente. Apagamos y encendemos. Mírenme. Se enciende KM2. KM2 que hemos dicho que es estrella. Primero tiene que estar primero el motor por un tiempo, desde que arranca tiene que funcionar en conexión estrella. Entonces, ¿quién hace que el motor se conecte o adopte una conexión estrella durante un tiempo inicial? ¿Quién? Es este contactor de acá. Su cableado, ¿no? Él tiene que conectar este cableado de fuerza al motor para que gire de esa manera. Siempre va a girar, el que siempre va a estar constantemente encendido es el contactor principal, por eso se llama principal. Los que cambian entre ellos son el de estrella y el triángulo, ¿no? Ahora, después de un tiempo, miren, después de un tiempo es que se respondió después de un tiempo ha respondido aquí, miren, le doy start. ¿Y qué pasa con los contactos temporizados? Mira, está temporizando, o sea, inmediatamente no va a cambiar, estos contactos no van a cambiar. Miren cómo cambió, ¿eh? Este abrió y este cerró, pero y nuevamente volvieron al mismo estado rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mírenme. O sea, no sé si se dan cuenta por qué. Miren cómo se mueven los contactos. Están cerrados. Abre aquí, desconecta acá y vuelve a su estado inicial. ¿Por qué? Porque al hacer funcionar KM3, ¿ya? Al hacer funcionar KM3, perdón, KM2, acá KM3, ¿no? Al hacer funcionar KM3, también está abriendo el contacto de aquí de KM3. O sea, donde diga KM3, 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 esos tres, por ejemplo,
trabajan simultáneamente. Ya, discúlpeme un ratito, he tomado un poquito de agua. Ya seguimos. No se dan cuenta, ¿no? Mírenme. Igual la lámpara de falla y todo lo mismo, ¿no? Ya con esto hemos analizado el estrella triángulo. Y al final cuando termina la secuencia, se queda permanentemente conectado en triángulo y los contactores principales y triángulos son los que se quedan también funcionando permanentemente. ¿Sí? Entonces ya hemos analizado el estrella triángulo. Son los tres circuitos más usados y conocidos en lo que es control eléctrico. ¿Sí? Tenemos muchos más, pero ya lo vamos a ver poco a poco.